Imagina el invierno más crudo. Afuera la nieve se acumula sobre los caminos, los campos están congelados y el viento corta la piel como si fueran cuchillas invisibles. En el mundo medieval, sin electricidad, sin gas y con la leña agotándose en los bosques cercanos, cada noche podía ser una lucha desesperada por sobrevivir. Sin embargo, la gente de aquella época no se rendía ante el frío. Crearon soluciones ingeniosas, a veces sorprendentes, para conservar el calor y resistir los meses de penumbra helada. El primero de estos ingeniosos recursos eran los braseros portátiles de cerámica o metal. Estos pequeños recipientes se llenaban con brasas vivas sacadas del fuego principal, que luego podían trasladarse a cualquier lugar de la casa. Lo asombroso es que no solo calentaban un rincón, sino que transformaban todo el entorno inmediato en un refugio cálido. Bastaba con colocarlos bajo una mesa cubierta con un mantel largo y pesado y de inmediato el calor quedaba atrapado, generando una especie de cabina cálida donde la familia podía reunirse. Era como tener un microclima personal en medio del invierno. Lo más notable es que este sistema consumía mucho menos combustible que mantener encendido un gran fuego todo el día. Era eficiencia pura con recursos mínimos y podía aplicarse una y otra vez, moviendo el brasero allí donde hiciera falta. Otro método brillante fue la creación de suelos radiantes primitivos. Aunque solemos imaginar que la calefacción por el suelo es un lujo moderno, en realidad la idea tiene raíces profundas. Los romanos ya habían inventado el hipocausto, y en la Edad Media algunos monasterios y castillos rescataron esa idea. Se construían conductos bajo el suelo por donde circulaba el aire caliente de un horno, logrando que las estancias se calentaran lentamente, sin llamaradas, de manera uniforme. Para los campesinos, que no tenían los medios para levantar esas estructuras complejas, existía una versión mucho más sencilla. Colocaban grandes piedras alrededor del fuego hasta que se volvían incandescentes. Luego, las enterraban bajo una capa de tierra o las llevaban dentro de la cabaña y las tapaban con pieles. Aquellas piedras liberaban calor durante toda la noche, funcionando como auténticas baterías térmicas. Así, mientras la leña se reservaba para el fuego principal, el calor de las piedras aseguraba una temperatura soportable hasta el amanecer. El tercer truco era mucho más íntimo. Las camas cerradas, conocidas en muchas regiones del norte de Europa como alcobas cajón. Eran estructuras de madera con puertas correderas o cortinas gruesas que transformaban el espacio de dormir en una pequeña caja aislada del aire helado. Dentro de ese reducido volumen, el calor corporal era suficiente para mantener un ambiente soportable. En ocasiones se colocaba un brasero pequeño en el suelo, lo bastante alejado para no causar incendios, pero suficiente para añadir un extra de calor. Aquellas camas no solo servían como refugio térmico, sino también como lugares de privacidad en casas donde dormían varias generaciones bajo el mismo techo. Era como tener un pequeño hogar dentro del propio hogar, un refugio personal en medio de un invierno sin piedad. El cuarto método consistía en aislar las estancias con tapices y cortinas gruesas. Las murallas de piedra de los castillos y las paredes de madera de las casas campesinas eran pésimos aislantes. El viento helado se colaba por cada rendija y la humedad convertía las habitaciones en cavernas gélidas. Para contrarrestar esto, se colgaban tapices de lana, terciopelo o lino en las paredes, no solo como decoración, sino como una capa protectora contra el frío. Las ventanas, que rara vez tenían cristales, se cubrían con pieles de animales o con telas pesadas, creando una barrera adicional que frenaba las corrientes de aire. En muchos hogares, las camas mismas estaban rodeadas por cortinas que mantenían el calor dentro, creando un microespacio cálido dentro de un ambiente congelado. Era un sistema barato, reutilizable y tan eficaz que se mantuvo durante siglos, incluso en los palacios más lujosos de Europa. El quinto truco, aunque pueda sonar desagradable para oídos modernos, era el uso del estiércol seco como combustible. El estiércol de vaca, caballo o cabra se recogía, se moldeaba en bloques y se dejaba secar al sol. Una vez endurecido, ardía lentamente, liberando calor constante durante horas. No producía llamas vivas como la madera, pero sí un calor sostenido ideal para mantener encendidas las brasas. En lugares donde la leña escaseaba o era demasiado cara, este recurso era literalmente un salvavidas. En aldeas pobres, las familias almacenaban grandes cantidades de estiércol seco para pasar los inviernos. El olor no era agradable, pero con una chimenea adecuada o en exteriores, funcionaba mejor de lo que uno imaginaría. Incluso hoy, en algunas zonas rurales del mundo, este método sigue en uso como alternativa económica a la leña. Estos recursos no eran inventos aislados, sino soluciones nacidas de la necesidad.
Lo interesante es que combinaban generación de calor con técnicas de conservación, buscando siempre un equilibrio entre esfuerzo y beneficio. Un brasero podía moverse por toda la casa, una cama cerrada multiplicaba el calor del cuerpo humano, unas cortinas convertían un castillo en un lugar más habitable, y un bloque de estiércol seco podía reemplazar a varias ramas de leña. Cada uno de estos trucos era una pieza más de un rompecabezas mayor, como vencer al invierno sin agotar los bosques y sin morir congelados en el intento. La vida medieval estaba marcada por la escasez, y el frío no era una molestia, sino una amenaza mortal. Niños, ancianos y enfermos podían sucumbir fácilmente si no había fuego suficiente para mantener la temperatura durante las noches más largas. Por eso, cada truco contaba. La creatividad no era un lujo, sino la herramienta de supervivencia más importante. Y al observar estas prácticas, descubrimos una verdad sorprendente. Muchas de ellas no han perdido vigencia. En tiempos de apagones, crisis energéticas o intentos de vivir fuera del sistema moderno, las soluciones medievales pueden reaparecer como estrategias de emergencia. Mientras los braseros, las camas cerradas y los tapices hacían la vida más soportable en casas y castillos, no eran las únicas soluciones que los medievales idearon. A lo largo de Europa se desplegaron métodos aún más creativos para guardar el calor y vencer al frío. Algunos eran simples, casi rudimentarios, mientras que otros rozaban la ingeniería avanzada para la época. Lo importante era un principio básico: conservar cada chispa de calor como si fuera oro. Uno de los trucos más ingeniosos fue el uso de piedras y ladrillos calientes colocados en recipientes o envueltos en telas para servir como calentadores de cama. Antes de dormir, la gente llevaba al fuego un ladrillo grande o una piedra redonda hasta que alcanzaba una temperatura elevada. Luego la introducían en un recipiente metálico, de barro o incluso envuelta en paños gruesos, y la colocaban entre las sábanas o bajo las mantas. El calor se mantenía durante varias horas, suficiente para atravesar la parte más dura de la noche. En muchas casas campesinas, este sistema reemplazaba cualquier otro tipo de calefacción nocturna. Para los viajeros era una bendición, porque podían calentar sus mantas sin necesidad de cargar con carbón o leña adicional. Este método tan sencillo era además reutilizable. Al amanecer, el ladrillo o la piedra se volvía a poner junto al fuego y quedaba lista para otra jornada. Otro recurso que combinaba calor y arquitectura era la construcción de hornos masivos de arcilla o piedra, diseñados no solo para cocinar, sino también para servir como radiadores gigantescos. A diferencia de una chimenea corriente que pierde gran parte del calor por el tiro, estos hornos estaban pensados para retenerlo en sus gruesas paredes. Una vez encendidos, absorbían una enorme cantidad de energía térmica, y cuando el fuego se apagaba, liberaban ese calor lentamente a lo largo de muchas horas, incluso todo el día. En casas del este de Europa y Escandinavia, estos hornos eran el corazón de la vivienda. Las familias se reunían alrededor, cocinaban pan y sopas y luego dormían en bancos adosados a sus muros calientes. Era un sistema eficiente que requería encender el fuego solo 1 o 2 veces al día y ofrecía un calor envolvente que la leña sola jamás podría dar. De hecho, algunos de estos hornos medievales sobreviven todavía en aldeas rurales, demostrando la eficacia de un diseño transmitido de generación en generación. El séptimo truco consistía en aprovechar a los propios animales como fuente de calor. Puede sonar extraño a oídos modernos, pero en la Edad Media era común que los establos estuvieran integrados a la vivienda, o al menos muy próximos. El calor corporal de vacas, caballos, cerdos y cabras era suficiente para elevar algunos grados la temperatura del ambiente. En aldeas pequeñas, las casas campesinas solían tener el establo en la planta baja, mientras las familias dormían arriba, con el calor animal ascendiendo a las habitaciones. No se trataba de romanticismo, sino de pura supervivencia. Los animales daban leche, carne, fuerza de trabajo y, de paso, actuaban como calefactores naturales durante las noches más duras del invierno. Hoy puede parecernos antihigiénico, pero para aquellos hombres y mujeres era un recurso lógico y necesario. El octavo recurso, de gran importancia, fue la ropa interior de lana y el uso estratégico de varias capas de vestimenta. Puede que hoy demos por sentado los abrigos modernos y las fibras sintéticas, pero en la Edad Media el conocimiento textil era una herramienta vital para retener el calor corporal. La lana, con su capacidad de atrapar aire, funcionaba como aislante natural. Camisones largos de lana, calcetas gruesas y capas superpuestas permitían conservar el calor incluso cuando las habitaciones se volvían gélidas.
Las capas adicionales no eran un lujo de la nobleza. También los campesinos sabían que ponerse varias prendas de lino bajo la lana multiplicaba la protección. Este sistema de capas de cebolla era tan efectivo que aún hoy sigue siendo recomendado en situaciones extremas como expediciones en la nieve. La ropa se convertía en una muralla contra el frío, reforzando lo que los fuegos o los braseros no podían cubrir. El noveno truco era el aprovechamiento de la fermentación y el calor biológico de materiales orgánicos. En muchas granjas medievales los campesinos acumulaban estiércol fresco, paja húmeda y restos de vegetales en montones cerca de las casas. Estos montones, al descomponerse, generaban calor de forma natural, alcanzando temperaturas sorprendentemente altas. El calor emanado podía canalizarse, en algunos casos, hacia cobertizos o paredes, proporcionando un abrigo extra. También servía para mantener libres de hielo los pozos de agua o para proteger semillas y herramientas de las heladas. No era un calor limpio ni agradable, pero sí eficaz. En muchos monasterios, los monjes aprovecharon este principio para mantener templadas las huertas o proteger colmenas de abejas en invierno. Finalmente, el 10º truco era la construcción de dobles muros y techos aislados con materiales naturales. Aunque levantar un castillo de piedra parecía garantía de protección, esas paredes gruesas solían estar heladas como el hielo en invierno. Los constructores más ingeniosos comenzaron a añadir rellenos entre muros, usando paja, lana, arcilla o incluso tierra. Estos materiales actuaban como aislantes rudimentarios que reducían la pérdida de calor. En algunas casas campesinas, las paredes interiores se recubrían con barro mezclado con fibras vegetales que sellaban grietas y mantenían fuera el viento. Los techos, por su parte, se reforzaban con capas de heno y ramas, creando un colchón natural contra el frío. Estos sistemas rudimentarios de aislamiento permitían conservar mejor el calor generado por hornos, braseros o animales y en muchos casos marcaban la diferencia entre pasar el invierno con vida o no lograrlo. Cada uno de estos métodos no solo demuestra la inventiva de las gentes medievales, sino también una verdad profunda. La calefacción no era simplemente encender un fuego, sino diseñar todo un sistema de vida alrededor del calor. Desde ladrillos calientes en la cama hasta hornos gigantes que irradiaban calor durante horas, pasando por animales convertidos en calefactores, todo se basaba en sacar el máximo partido de cada recurso. Lo impresionante es que, pese a la distancia temporal, muchas de estas técnicas todavía podrían emplearse hoy en día, especialmente en contextos donde la energía moderna falla o escasea. Lo que vemos es un mosaico de soluciones que se complementaban entre sí. Un campesino podía tener un brasero portátil, reforzar su casa con cortinas de lana, dormir en una cama cerrada y calentar las mantas con ladrillos incandescentes, todo en la misma noche. Un noble en su castillo, aunque disponía de más recursos, recurría igualmente a tapices, a hornos masivos y a capas de lana para sobrevivir al mismo invierno. La lucha contra el frío no conocía clases sociales. Todos, del campesino al caballero, dependían de estos trucos para resistir. Los muros dobles, las piedras calientes, los animales y los hornos masivos eran estrategias que formaban parte del día a día. Sin embargo, todavía quedaban algunos trucos aún más sorprendentes, menos conocidos, que muestran hasta qué punto el ingenio medieval podía desafiar al invierno. El 11º truco fue el almacenamiento y uso estratégico de cenizas calientes. Después de que un fuego ardiera durante la noche, quedaban brasas ocultas bajo la capa de cenizas. En lugar de desecharlas, los medievales las aprovechaban con sumo cuidado. La ceniza actuaba como un aislante natural que mantenía vivas pequeñas brasas durante horas e incluso días. Al removerlas y avivarlas con un poco de aire, podían volver a encender una llama sin necesidad de gastar pedernales ni leña fresca. Esto significaba ahorro y, sobre todo, seguridad, porque no era necesario iniciar un fuego desde cero cada mañana. Muchas familias tenían la costumbre de enterrar pequeñas brasas en un recipiente de barro lleno de ceniza, dejándolo junto al hogar. Al amanecer, simplemente removían el contenido y recuperaban un fuego ardiente. Este truco no solo ahorraba recursos, sino que también garantizaba que el calor nunca desapareciera del todo dentro del hogar. El 12º truco, quizá el más olvidado de todos, consistía en el uso de pasadizos subterráneos y sótanos como espacios de refugio térmico. Las construcciones medievales solían aprovechar la tierra como aislante natural. En cuevas, bodegas o sótanos, la temperatura se mantenía mucho más estable que en la superficie. Allí, el frío del invierno era menos intenso, y muchas familias pasaban largas jornadas resguardadas bajo tierra, donde podían almacenar alimentos y, al mismo tiempo, protegerse del viento gélido.
En algunas aldeas del norte de Europa se construyeron túneles conectados a las casas que permitían a la gente moverse sin exponerse al exterior. Estos pasadizos podían calentarse con braseros portátiles o con hogueras pequeñas, y ofrecían un espacio mucho más fácil de mantener caliente que las salas abiertas en la superficie. No eran solo almacenes, sino verdaderos refugios climáticos. Si juntamos estos 12 métodos, vemos un panorama de creatividad que, aunque antiguo, resulta asombrosamente vigente. Eran técnicas basadas en recursos naturales y en la observación cuidadosa de cómo se comporta el calor. Los medievales no podían contar con electricidad ni calefacción central, pero tenían algo más importante: ingenio, paciencia y un profundo conocimiento de su entorno. El calor en la Edad Media no se concebía como algo garantizado, sino como un tesoro que debía cuidarse. Por eso, más allá de los trucos específicos, existía toda una mentalidad de ahorro y aprovechamiento máximo. Nadie dejaba escapar una brasa encendida, nadie desperdiciaba el calor de un horno recién usado. Cuando alguien horneaba pan, toda la familia se apresuraba a cocinar otros alimentos mientras las paredes del horno seguían calientes. Los niños dormían juntos para compartir el calor corporal, y las familias más humildes incluso compartían el mismo lecho para resistir las noches más duras. Es interesante también observar cómo estos trucos estaban profundamente ligados a la comunidad. En los pueblos pequeños, el calor se compartía de manera literal. Algunas aldeas tenían hornos comunales que no solo servían para hornear pan, sino que también irradiaban calor a las casas cercanas. La vida giraba en torno al fuego, no como un lujo, sino como un elemento vital. Encenderlo, mantenerlo y protegerlo era casi un acto sagrado, y cualquiera que lo descuidara ponía en riesgo a toda la familia. Imaginemos por un momento a un campesino en pleno invierno, con los campos cubiertos de nieve y la leña escaseando. Para él, cada decisión contaba. Colocar las pieles en el lugar correcto, asegurarse de que la ceniza cubría bien las brasas, mantener a los animales cerca y revisar que no hubiera corrientes de aire colándose por las rendijas de las paredes. Era un ejercicio constante de estrategia y disciplina. Si algo fallaba, el frío no perdonaba. No obstante, estos trucos no eran exclusivos de los campesinos. En castillos y palacios, los nobles enfrentaban el mismo problema. Aunque podían permitirse importar carbón, especias o telas costosas, también recurrían a los mismos métodos básicos. Incluso en salones majestuosos, los tapices, los hornos de masa y los calentadores de cama eran indispensables. Un rey podía vestir con ricas túnicas de terciopelo, pero bajo ellas llevaba lana, porque el frío medieval no hacía excepciones entre ricos y pobres. Más allá de su función práctica, estos métodos también tenían un impacto cultural. El hecho de vivir tan cerca del fuego, de los animales y de las brasas encendidas creó una relación íntima entre las personas y la naturaleza. Los cuentos narrados alrededor de la hoguera, las reuniones comunitarias en hornos comunales y las canciones que hablaban de sobrevivir al invierno eran parte de una memoria colectiva que giraba siempre en torno al calor. En cierto modo podemos decir que la cultura medieval nació también al calor de estos fuegos improvisados. Hoy en día, estas técnicas parecen reliquias de otro tiempo, pero la realidad es que aún podrían salvar vidas. En zonas rurales sin acceso a electricidad, en situaciones de emergencia o durante desastres naturales, los principios medievales siguen siendo válidos. Enterrar brasas en ceniza, usar piedras calientes, reforzar paredes con barro o aprovechar el calor de la fermentación no son solo curiosidades históricas, sino recursos prácticos que cualquiera puede aplicar. Y lo más curioso es que muchas de estas técnicas están regresando, recuperadas por movimientos de vida sostenible, por comunidades que buscan reducir el consumo energético o por aficionados al survivalismo. Pensar en estas soluciones también nos recuerda algo fundamental. La tecnología no siempre es sinónimo de electricidad o de modernidad. Durante siglos, la humanidad sobrevivió gracias a tecnologías sencillas, basadas en materiales naturales y en la experiencia transmitida de generación en generación. Un tapiz colgado en la pared, un sótano bajo tierra o una simple brasa guardada en ceniza son tan tecnológicos como cualquier invento moderno, porque cumplen la misma función: mantenernos vivos. Quizá lo más inspirador de estas prácticas sea el recordatorio de que la supervivencia depende tanto de la comunidad y del ingenio como de los recursos materiales. Los medievales no tenían mucho, pero lo usaban todo de manera estratégica. En un mundo donde la leña escaseaba, lograron estirar cada chispa de calor hasta su máximo potencial.
Esa es la verdadera lección que nos dejan. No importa cuánto tengamos, lo que cuenta es cuánto sabemos aprovecharlo. Así, los 10 ingeniosos trucos de calefacción medieval nos muestran un espejo en el que aún podemos mirarnos. Hablan de resistencia, de creatividad y de la capacidad humana para adaptarse a lo más adverso. Hablan de la importancia de valorar lo que tenemos, de no dar por sentado el calor que nos rodea. Porque en un tiempo en el que el frío era enemigo constante, cada uno de estos métodos no era un simple truco, sino un salvavidas. Y al recordarlos hoy, entendemos que la historia no solo se trata de reyes, batallas y castillos, sino también de las pequeñas victorias cotidianas. La piedra caliente que mantuvo a un niño vivo, la ceniza que resguardó una brasa durante días, el tapiz que detuvo una corriente helada. Es en esos detalles donde se encuentra la verdadera grandeza de la vida medieval, y es allí donde descubrimos que, incluso sin electricidad, supieron mantener encendida la chispa de la vida.